¿Cómo ha logrado Ucrania, un país más pequeño, levantarse y humillar la máquina de guerra de Putin? A 2 años y medio del inicio de la guerra, la resiliencia de Ucrania es innegable, mientras que el ejército de Rusia tropieza y los grandes planes de Putin se desmoronan. ¿Qué hay detrás de la inesperada fortaleza de Ucrania y cómo está cambiando la marea contra una de las mayores potencias militares del mundo? En este video, analizaremos por qué Ucrania no solo sobrevive, sino prospera, y por qué la Rusia de Putin se desmorona bajo su propio peso. Gran parte del optimismo ucraniano se debe al enorme apoyo financiero y militar proporcionado por otros países hasta ahora. Aunque el apoyo público global favorece abrumadoramente a Ucrania, los verdaderos benefactores hasta ahora han sido los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Juntos han brindado cerca del 99% de toda la ayuda financiera y militar. Según el Instituto Kiel, la ayuda total a Ucrania ha alcanzado los 185.000 millones de euros, alrededor de 204.000 millones de dólares estadounidenses, siendo Estados Unidos el mayor proveedor. Además, Kiel estima que hay otros 100.000 millones de euros en ayuda que aún no se han asignado hasta el 30 de junio de 2024. Aunque los números no están totalmente actualizados y hay inconsistencias en el seguimiento de Kiel y los gobiernos, las cifras sugieren que Ucrania recibirá más de 300.000 millones de dólares en ayuda financiera y militar para finales de 2024. Esta ayuda ha incluido apoyo financiero directo para ayudar a la recuperación del país mientras su economía se centró completamente en la guerra. Según estimaciones, Ucrania está gastando alrededor del 40% de su Producto Interno Bruto y el 60% de sus ingresos totales en defensa militar y nacional, cifras prácticamente inauditas en los países modernos. Para referencia, los Estados Unidos gastan alrededor del 3.4% en su ejército y el presupuesto de Rusia para 2024 sugiere que está gastando alrededor del 7% del Producto Interno Bruto y el 40% del presupuesto total del gobierno en su ejército. Pero el componente más importante de la ayuda a Ucrania ha sido la amplia gama de equipos militares y municiones donados por los Estados Unidos y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estas armas son las que han mantenido a flote al país y han repelido la invasión rusa hasta la fecha. Cabe destacar que las armas defensivas, los tanques y los vehículos de apoyo a la infantería han sido los más impactantes para Ucrania hasta el momento. Repasaremos cada uno para que entiendas su importancia y cómo se comparan con sus equivalentes rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha insistido en la urgente necesidad de que Ucrania reciba F-16 para comenzar a cambiar el rumbo de la guerra, y por una buena razón. El F-16 está prácticamente a la par con algunos de los aviones de combate y multiusos más modernos de Rusia, como el Sukhoi Su-35 y el MiG-29, y su capacidad para incorporar varios tipos de misiles tanto aire-aire como aire-tierra podría tener un impacto masivo en la guerra, en Chechnya. La capacidad de Ucrania de desplegar aviones de combate modernos les permitiría contrarrestar los ataques de Rusia desde lejos y controlar el flujo de la invasión. Rusia y Ucrania cuentan con sólidas defensas para enfrentar los ataques con misiles y drones del adversario. Sin embargo, durante los primeros 2 años de la guerra, Rusia ha tenido una ventaja abrumadora al poder usar sus aviones en el cielo ucraniano sin mucha represalia de las fuerzas aéreas de Ucrania. Según las estimaciones de Ucrania, el país necesita aproximadamente 128 F-16 para formar una flota comparable a la de Rusia y comenzar a usar sus jets en misiones ofensivas más efectivas. La asignación actual de 65 F-16 de varios países europeos, aprobada por Estados Unidos a finales de 2023, es un gran comienzo para recuperar la soberanía del espacio aéreo ucraniano. Además, los F-16 entregados no son para nada estándar. Aunque los F-16 donados son relativamente antiguos y estaban por ser retirados por sus países de origen, imágenes e informes de campo muestran que han sido equipados con sistemas más avanzados de alerta temprana para detectar misiles entrantes. Las mejoras en los sistemas EW y actualizaciones en radar y guerra electrónica han modernizado los F-16 ucranianos, haciéndolos potencialmente más útiles que lo que Rusia puede desplegar actualmente. Todo esto demuestra por qué la vista de los F-16 haciendo sus primeros vuelos sobre el cielo ucraniano en agosto de 2024 fue un momento tan crucial en la resistencia de Ucrania contra la ofensiva de Rusia. Los F-16 se han convertido en otra capa en las ya resistentes defensas antiaéreas del país. No obstante, Estados Unidos ha advertido sobre el despliegue de estos aviones. Ucrania no puede usarlos para operaciones ofensivas en suelo ruso, al menos por ahora. Pero eso podría cambiar pronto, debido a algo más que hizo Ucrania, lo cual cubriremos más adelante.
Antes de continuar, comparemos las diferencias entre los tanques proporcionados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte y los utilizados por Rusia y Ucrania hasta el momento. Ambos lados han dependido principalmente de los tanques soviéticos, especialmente los famosos tanques tipo T, como el T-70 y II. Rusia es uno de los pocos países que aún produce tanques de tipo T, mientras que Ucrania heredó parte del arsenal soviético cuando la Unión se disolvió en 1991. Rusia también ha mejorado la línea T, culminando en los tanques T-90 y T-90M, junto con el aparente fracaso que es el tanque de próxima generación T-14 Armata. Como resultado, el ejército ruso ha estado utilizando tanques T-90, T-80 y II y T-72 como sus principales vehículos de combate para impulsar sus ofensivas a través de Ucrania. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha suministrado a Ucrania T-70 y II adicionales, ya que su ejército tiene más experiencia con estos modelos, además de M1 Abrams de Estados Unidos, Leopardos de Alemania y Challenger 2 del Reino Unido. Todos los tanques fabricados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte requieren un tripulante más que el T-70 y II, además de ser más pesados y duraderos que los T-90 rusos. Los armamentos de cada tanque varían, con los Challengers requiriendo munición específica del Reino Unido para operar, haciendo a este país prácticamente el único proveedor. Los Leopard 2S están desplegados en Europa, siendo donados por varios países, principalmente Polonia, Alemania y España. El M1 Abrams es el principal tanque de batalla del ejército de los Estados Unidos, usado efectivamente desde fines de los 80, pero quizás más importante, lo que todos estos tanques tienen en común es que no sufren del mismo defecto fatal que comparten todos los tanques T desplegados por Rusia. El T-90 y modelos previos cuentan con un sistema de cargador automático que almacena municiones adicionales en un contenedor separado bajo la torreta principal. Esto permite a los tanques disparar más rápido que sus contrapartes occidentales, pero el depósito de municiones está protegido por una armadura relativamente delgada. Aunque puede proteger contra disparos tradicionales y rondas de tanques, las minas antitanque y los drones kamikaze pueden perforar esta armadura desde abajo o encima del tanque. Si eso sucede, la detonación del armamento puede incendiar la munición en el tanque, resultando en lo que se puede describir como una decapitación explosiva que destruye todo el tanque. Ucrania ha sido un campo de batalla clave para la guerra moderna con drones, lo que ha sido un problema grave para las fuerzas terrestres rusas. Estos no son los grandes drones como el famoso Predator B de Estados Unidos. Oficialmente, el General Atomics MQ-9 Reaper, que cuesta $32 millones cada uno y se puede usar para reconocimiento y búsqueda y destrucción. Ucrania ha estado adoptando el uso de drones comerciales equipados con minas antitanque o bombas que se pueden detonar a distancia cuando sea necesario. Estos drones pueden rastrear y destruir fácilmente los tanques tipo T. Se estima que Rusia ha perdido unos asombrosos 8.900 tanques como resultado, más de los que el ejército de Estados Unidos tiene en total. La otra clase de vehículo terrestre que ha rendido admirablemente en manos ucranianas es en vehículos de apoyo a la infantería. Los principales donantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en esta categoría han sido los vehículos de combate M2 Bradleys suministrados por Estados Unidos. Los Bradleys tienen una protección más robusta que sus equivalentes rusos. La línea vehículo de combate de infantería Boyevaya Mashina Pekoti, la armadura del Bradley, detiene municiones de 30 milímetros en todo el vehículo, mientras que el vehículo de combate de infantería Boyevaya Mashina Pekoti 3 ruso solo está protegido contra esas rondas en el frente. El vehículo de combate de infantería Boyevaya Mashina Pekoti 2, vehículo de combate de infantería principal de Rusia, solo resiste rondas de 23 milímetros en su arco frontal. Además, el Bradley cuenta con sistemas ópticos superiores como la mira térmica SADA-2 también usada en los tanques M1 Abrams. Los BMPs de línea base carecen de miras térmicas, lo que los hace relativamente ineficaces en entornos de baja visibilidad. En resumen, el autocañón M242 del Bradley puede disparar de forma autónoma y precisa en movimiento, brindando al ejército ucraniano una movilidad superior y ventajas estratégicas. 2 Bradleys lograron destruir un tanque ruso utilizando únicamente sus autocañones. Un Bradley también puede llevar un mortero antitanque, siendo capaz de destruir 2 tanques rusos por sí solo. Aunque los tanques y vehículos de apoyo a la infantería han sido cruciales para Ucrania en la defensa de ofensivas como la de verano en Kharkiv, el fuego de artillería de largo alcance ruso ha impedido que Ucrania haga un avance significativo para liberar su territorio ocupado. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha brindado mucho apoyo de artillería, como el sistema High Mobility Artillery Rocket System, con un alcance de 50 millas, y el misil ATACMS de mediano alcance que llega a 180 millas. No obstante, Rusia ha gozado de una gran superioridad numérica. Además,
El misil ruso Iskander SS-26 tiene un alcance máximo de 482.8 kilómetros, superando considerablemente a la artillería ucraniana. Rusia ha mejorado su artillería de obús soviética, como el 2S-3, con modelos más recientes como el 2S-19, capaz de lograr un fuego sostenido de más de 7 rondas por minuto e incluso hasta 10 rondas por minuto. Rusia produce 3 millones de rondas de artillería anualmente, mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte solo entrega 1.2 millones por año. Esto ha permitido a Rusia aprovechar los obuses para crear muros de alcance medio que Ucrania no pudo atravesar. O más bien, no habría podido si Rusia no hubiera estado usando sus obuses solo para el ataque y no para la defensa. Mientras Rusia avanzaba lentamente hacia el este de Ucrania con obuses, en gran parte debido a los vehículos y defensas donados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Ucrania tuvo otra idea brillante. Avanzó hacia Rusia. El 6 de agosto de 2024, un pequeño contingente de soldados ucranianos y vehículos de apoyo cruzaron a la región rusa de Kursk, ubicada en la parte noreste de la frontera entre ambos países. Los primeros reportes solo estaban disponibles en el Kremlin, que rápidamente anunció que enfrentarían a la fuerza invasora, llamando terroristas a los ucranianos para intentar justificar su operación militar especial. Días después, se evidenció que Rusia no había respondido adecuadamente a la incursión en Kursk. En cambio, dejaron a las defensas locales mal equipadas para lidiar con los ucranianos que se acercaban. Lo que siguió fue una ola de soldados rusos rindiendo sus puestos. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, una invasión de 3 semanas llevó a la captura de cerca de 600 soldados rusos. Un informe de una prisión que procesa a los prisioneros de guerra sugirió que hasta el 80% de las fuerzas defensivas dentro de Rusia eran reclutas relativamente nuevos. Una entrevista con un prisionero de guerra sugirió que el recluta solo tuvo 1 o 2 semanas de entrenamiento básico antes de ser enviado a la frontera con Ucrania. Aunque Rusia tiene conscripción obligatoria y la utiliza para reponer sus filas con unos 300.000 reclutas anuales, legalmente no se permite desplegar a los reclutas en el extranjero. Esto resultó en soldados mal preparados para defender regiones rusas fronterizas con Ucrania, al parecer esperando que la inteligencia ucraniana no lo detectara. Pero Ucrania lo hizo y aprovechó completamente este descuido por parte de Rusia. La invasión de Ucrania a la región de Kursk fue un gran éxito, apoderándose de unas 805 kilómetros cuadrados de territorio y desplazando entre 120.000 y 200.000 rusos. En comparación con los avances rusos de 2024, Ucrania logró ocupar en 3 semanas tanto terreno como Rusia había hecho en los últimos 7 meses. Esto evidencia la ineficacia del ejército ruso, aun cuando Ucrania solo contaba con armamento parcial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La invasión en Kursk permitió a Ucrania tomar más territorio y realizar movimientos más agresivos. El apoyo de artillería ucraniano permitió bombardear puentes y líneas de suministro cruciales que Rusia podría usar para reforzar Kursk. Esto teóricamente permitiría a Ucrania tomar más territorio ruso cuando lo considere conveniente. El único recurso de Rusia sería retirar parte de su capacidad de largo alcance del frente oriental y apuntarla hacia Kursk. Esto permitiría a Ucrania defender mejor Donbass, uno de los objetivos clave de la invasión a Kursk. Zelensky afirmó que Ucrania pretendía controlar Kursk el mayor tiempo posible, mostrando a Rusia que puede ejercer presión ofensiva en territorio ruso mientras defiende el propio. Además, la región vecina de Belgorod fue blanco de una incursión similar, aunque fallida, en 2023 y Ucrania intensificó sus ataques en esa área durante agosto de este año. Esta escalada probablemente sigue las mismas tácticas de distracción que Ucrania usa para intentar que el Kremlin alivie las operaciones agresivas en el frente oriental. Pero la invasión de Kursk abrió otra lata de gusanos para Rusia, al cruzar una de las llamadas líneas rojas de Rusia para el uso de armas nucleares. Durante la guerra, Rusia ha mencionado reiteradamente varios eventos que justificarían el uso de armas nucleares en Ucrania o contra miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La mayoría de estas líneas rojas se han relacionado con las propuestas de donaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Ucrania. La entrega de F-16 se aprobó hasta finales de 2023 debido a la vacilación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para desafiar las objeciones de Rusia sobre su posible uso en ataques a complejos militares rusos. La línea roja, supuestamente cruzada en Kursk, fue el uso de donaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para facilitar la invasión de Ucrania al territorio ruso. No obstante, la invasión sucedió en su mayoría independiente de las donaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y su inteligencia afirma no haber sabido de los planes de invadir Ucrania hasta el día mismo de la invasión. La ausencia de una respuesta nuclear a la invasión provocó que las amenazas de Rusia al oeste por apoyar a Ucrania eran impotentes, considerando las acciones ucranianas hasta ahora.
Esto solo ha envalentonado a Ucrania, llevando al primer gran ataque con drones en Moscú, la capital rusa, a finales de agosto. El ataque demostró que Ucrania ha construido suficientemente sus capacidades ofensivas para amenazar a Rusia, y no solo en las partes industriales y rurales de Rusia, sino en la propia Moscú, que hasta ahora ha sido en gran medida no afectada por la guerra. Esto evidencia otra forma en la que Ucrania busca interrumpir el esfuerzo bélico ruso, disminuyendo la moral y el efecto de la propaganda de Rusia. Durante la guerra en Ucrania, Rusia ha utilizado la guerra cibernética para crear división en Occidente y convencer a sus ciudadanos de que su operación militar especial en Ucrania está justificada. Una de las principales razones por las que la propaganda ha funcionado es que los principales centros de población, como Moscú o San Petersburgo, no han sido afectados en un grado que cambie la vida por la guerra. Los esfuerzos de reclutamiento y conscripción militar rusos han apuntado casi universalmente a las regiones más pobres de Rusia o a los convictos rusos. El atractivo para las regiones más pobres ha sido simple: dinero. El ejército ruso ofrece salarios 3 a 4 veces mayores al promedio nacional para atraer soldados contratados. Un informe de Public Broadcasting Service sugiere que las minorías étnicas han estado representadas de manera desproporcionada en las cifras de muertes rusas en comparación con la demografía general del país, con un informe que indica que 6 de las 10 regiones con el mayor número de bajas se encuentran en Siberia. Al mostrar que los drones y misiles ucranianos pueden llegar al centro del poder ruso, Zelensky ha enviado el mensaje de que los moscovitas no están a salvo de la guerra. Dado que esto será sentido por los rusos comunes y en las naciones occidentales, se espera que la propaganda del Kremlin se desvanezca rápidamente. Pero incluso si Putin no depende del apoyo popular para mantenerse en el poder, Ucrania tiene otra carta escondida. Puede atacar a los oligarcas en quienes sí confía. Las sanciones económicas impuestas por Occidente cuando Rusia invadió inicialmente tuvieron un impacto sorprendente en la economía rusa, especialmente en su comercio internacional. Durante décadas, Rusia ha dependido de las exportaciones de petróleo y gas para impulsar su economía, permitiendo a los propietarios de empresas energéticas acumular miles de millones en ganancias. Tras las sanciones, Europa casi eliminó su comercio petrolero con Rusia. China e India intervinieron para aliviar el impacto, permitiendo a Rusia recuperar sus pérdidas e incluso repuntar económicamente, cuando el mundo apenas empezaba a recuperarse de la pandemia de coronavirus del año anterior. En 2023, el comercio bilateral entre China y Rusia alcanzó un récord de 240.000 millones de dólares estadounidenses, pero el modelo ruso de suministro de petróleo y gas se basa en la exportación bajo demanda, donde las refinerías bombean productos tanto para exportación como para consumo interno. Rusia no cuenta con una reserva considerable de petróleo disponible para exportación. Ucrania ha atacado con drones las refinerías de petróleo en el suroeste de Rusia, cerca de la frontera ucraniana. ¿Por qué se ubican estas refinerías allí, si la mayoría del petróleo está en Siberia? Previo a las sanciones, la UE era el principal importador de petróleo y gas ruso, por lo que se establecieron refinerías cerca de las fronteras europeas de Rusia para un suministro más eficiente y rentable a los mercados de la UE. Pero ahora, lo que una vez fue la ventaja de Rusia se ha convertido en su posible caída. Debido a los grandes déficits internos por la destrucción de sus refinerías de petróleo por parte de Ucrania, Rusia ha prohibido las exportaciones de gasolina y diésel a la mayoría de los países que no pertenecían a la Unión Soviética. Esto podría aumentar las exportaciones de petróleo crudo de Rusia a corto plazo, pero también incrementará su dependencia de China e India como principales clientes. Esto presenta un problema para los oligarcas rusos, quienes estaban haciendo fortunas con las exportaciones de Rusia a Europa, ya que su influencia se derivaba de sus conexiones en Occidente. Debido a que el Este controla ahora la economía rusa, Putin ha empezado a apuntar a los oligarcas para nacionalizar muchas empresas privadas en el sector energético. Esto significa que la red que ha apoyado el ascenso de Putin al poder ha comenzado a desmoronarse y Putin y los oligarcas podrían estar luchando para eliminarse mutuamente antes de que uno u otro se vuelva obsoleto. Esto ha llevado a Rusia a un creciente aislamiento geopolítico, llegando a recrear prácticas de la Guerra Fría. Estas medidas podrían haber funcionado cuando la economía soviética estaba a la par con la estadounidense, pero ahora Rusia apenas entra en las 10 economías más grandes. China, la segunda economía mundial, es el mayor socio comercial de Rusia. Debido a las sanciones, los productos chinos están monopolizando el mercado ruso. Si esta tendencia continúa, las industrias manufactureras rusas podrían ser reemplazadas por China, lo que haría a Rusia más dependiente de los vastos mercados e influencia geopolítica de China. Como se dijo antes, la economía rusa depende cada vez más de las exportaciones, con una mayor cantidad de dinero siendo dirigido a la defensa nacional. Estas discrepancias están excluyendo a la élite del país.
Durante el primer año de guerra, cerca de 900.000 rusos, principalmente personas con empleos bien remunerados, huyeron del país. La pérdida de gran parte de su fuerza laboral calificada hará que Rusia dependa más del comercio, volviéndose más vulnerable. Si China decide que ya no necesita el petróleo de Rusia, por ejemplo, al completar la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, que busca conectarla con Arabia Saudita, la economía rusa podría desintegrarse. Ucrania se ha convertido en un símbolo de la democracia y el apoyo occidental. Después del rotundo éxito de la invasión de Kursk, los Estados Unidos anunciaron otra ronda de ayuda financiera y militar, esta vez incluyendo un nuevo sistema de misiles antiaéreos Patriot. Esta adición hará a Ucrania más resistente a los ataques rusos y con los nuevos F-16 sobrevolando Ucrania, ayudará a trazar un camino directo al espacio aéreo ruso. Además, los jefes militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se han opuesto a la administración en los Estados Unidos, apoyando los esfuerzos ucranianos para utilizar las armas donadas para realizar ataques a larga distancia en territorio ruso. Aunque Ucrania ha tenido un éxito parcial con ataques profundos realizados a través de la guerra con drones, el uso de sistemas más avanzados y mortales como los misiles ATACMS es otra amenaza para la capacidad de Rusia de abastecer su economía con petróleo y sus líneas de frente, con soldados y equipo militar. Y este apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para que Ucrania pase a la ofensiva es lo que finalmente podría llevar la guerra a su fin. Las armas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte operadas por Ucrania presentan un nivel de amenaza sin precedentes para Rusia en los 30 meses de guerra, ya que una de las líneas rojas de Putin ha sido cruzada. Considerando lo ineficaces que han sido las iniciativas anteriores de intimidación del Kremlin para detener el flujo de fuego de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Putin se está quedando sin opciones. Y rápido. Una de las respuestas del presidente ruso ha sido implementar una enmienda a la política de defensa nuclear de Rusia, justificando aún más el uso de armas nucleares contra Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte si los Estados Unidos proporcionan más armas ofensivas. Esta amenaza de escalada es algo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene que tener en cuenta y considerar seriamente si Putin realmente apretaría el gatillo si llega a eso. Las líneas rojas cambiantes de Rusia evidencian el fracaso de su presión geopolítica sobre Estados Unidos. Zelensky ya ha propuesto un llamado plan de victoria a Biden, aunque a este último no le entusiasmó particularmente. Por ende, ambas naciones parecen tener visiones distintas sobre el posible desarrollo del conflicto en el futuro próximo y lejano. Rusia continúa ajustando sus objetivos para adoptar una postura más defensiva, mientras Ucrania presiona por una mayor ofensiva. La opinión pública europea apoya que Ucrania gane la guerra o que los países se vean forzados a alcanzar un acuerdo de paz. Según una encuesta realizada en Ucrania y en 14 otros países europeos, más del 55% de los encuestados creen que estos son los resultados más probables. El 70% de los ucranianos encuestados cree que Ucrania puede ganar la guerra si la Organización del Tratado del Atlántico Norte continúa donando armas. La mayoría de los encuestados cree que la guerra terminará en el próximo año o en los próximos 5 años. Siempre que Ucrania obtenga más armas y sistemas de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Zelensky podría presionar a Putin a hacer un movimiento que le cueste su puesto, o incluso desmantelar a Rusia como existe actualmente. Pero, ¿qué piensas? ¿Hay mérito en los planes de Ucrania para avanzar hacia Rusia? ¿O Rusia hallará una manera de vencer en la guerra? Por favor, déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios abajo, y gracias, como siempre, por mirar. Revisa si Ucrania está ganando la guerra nuevamente o haz clic en este otro video.